Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más de El Ojo de la Cerradura, el programa que habla de lo que otros callan. ¿Qué tal con el programa de hoy? Alex, muy buenos días. Zonas erógenas y eróticas. ¿Qué tal el tema? Suena interesante. Fíjate que debo confesarte algo. Un servidor todavía no distinguía o no veía la diferencia entre la zona erótica y la zona erógena. Y esto te voy a decir por qué. Porque cuando hablo con César, le digo, ¿cómo te gustaría que...? Porque ya se antojaba el programa de zonas erógenas, ¿no? Y todavía le digo, ¿pero te gustaría más que se llamara zonas eróticas o zonas erógenas? Y dice, stop. Querido Alex, creo que andas un poquito confundido. No me digas, César. Sí. Viví engañado toda mi vida, Leti. Viví engañado toda mi vida. Entonces ya me dice, oye, las zonas eróticas son unas y las zonas erógenas son otras. O sea, oye, ¿y cómo está eso? Y ya le vamos a dar el acceso a mi querido César Ferran, a quien saludamos con un enorme gusto. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, vine rapidísimo porque escuché que estabas hablando de mí. Entonces, está hablando de Contexto, César. dice. Dije, Pensé que era Entonces, yo. entonces eso le me digo, interesa. y ya me aclara, oye, una tiene que ver con esas zonas de la piel, del cuerpo, donde somos un poquito más sensibles, las erógenas, y la parte del erotismo tiene que ver mucho con esa conexión mental. Yo creo que es una conexión con todo tu cuerpo y con todo tu ser. Pero fíjate cómo todavía, y lo estoy reconociendo con toda la humildad del mundo, yo no sabía distinguir entre una y otra. Yo pensé que exactamente eran lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, se antoja muy bien el tema. Leti, te regreso a la palabra. Es que más bien aquí hay que decir, ¿verdad? Platicar lo que es las diferencias, ¿no, César? Que decía Alex, pensamos siempre como que es lo mismo y resulta que cada cosa es diferente. Así que, César, te damos la palabra. Zonas No, pues es erógenas que y qué sí son las zonas eróticas. sí es bueno conocer las diferencias, ¿no? Para que no digan esa frase de mi mujer no es erótica, sino es neurótica, ¿no? O sea, es importante Esa es otra definir variante. muy Bueno, bien. ya quedó Sí, anotada. Mi mujer no es erótica, es erótica. es neurótica. Ambas dos dicen. No, sí, de verdad que sí es importante hacer esa diferencia porque, a ver, es increíble cómo vivimos y convivimos con la sexualidad y sin embargo no la conocemos, ¿sabes? O sea, eso es de verdad que es incluso como las parejas. Convivimos con nuestra pareja e incluso a veces no las conocemos. No conocemos qué es lo que las enciende, qué es lo que las apaga, qué es lo que los sueños que tienen dentro, las fantasías. Y eso es precisamente el poder entender y conocer, como lo hacemos en este programa. El entendernos primero nosotros para poder, como dice Stephen Covey, ¿no? Primero entender para ser entendidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando hablamos de erotismo, la gente piensa que es exactamente lo mismo que las zonas erógenas y es donde tenemos que empezar a hacer la diferencia. Lo voy a poner rápido y de ahí lo desarrollamos. Claro. Todo lo que es las partes erógenas tienen que ver con el cuerpo, con la parte física. ¿Ya? Esas se encuentran en lo que tú puedes tocar. Las zonas erógenas de la mujer, las zonas erógenas del hombre. Las zonas eróticas necesitan mayor compromiso porque están en nuestra mente. Es lo que nos desata, lo que nos despierta la sexualidad. Y para poder tocarlas como pareja, imagínense todo lo que tenemos que aprender para no solo acariciar el cuerpo de nuestra pareja, sino también llegar a las caricias dentro de la mente de nuestra compañera o compañero. Esas son las diferencias. Así es. Bueno, para todos los que se van conectando, hoy vamos a hablar precisamente de este tema que existe muchísimo,
mucha curiosidad detrás porque hay mucha confusión, pero muy poca conversación consciente. Y ahorita ya nos dijo aquí experto en sexología César Ferran, ¿verdad? Vamos a platicar precisamente sobre zonas erógenas y eróticas y sobre cómo el deseo no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino también con la mente, las emociones y la conexión, que es prácticamente lo que nos está contando aquí César, porque muchas veces creemos que el placer empieza con el contacto, cuando en realidad empieza desde antes, con la imaginación y la mente. Eso. ¿Cómo ves? Alex. Se quedó congelado Alex Ya se pensando. quedó congelado, ay, que a mí se me fue la luz, o sea, ¿qué onda? Es que estaba viendo a Leti que la cámara la tiene para todos, entonces estaba yo más bien así como derecha, Se me derecha. apagó la producción. Hablarle ahorita producción, ¿qué onda con mi qué onda con mi luz? ¿Qué onda? Oye, me acordé de la cámara borracha de Oscar Cadena, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando salió la cámara borracha, así igualito. Ya se está poniendo muy erótica esa cámara. Ah, caray. Así, ahorita voy a reclamar a producción, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, estamos entendiendo algo importante. No todas las personas viven el placer de la misma manera. ¿Cómo ves? Porque tú decías, yo tenía esta confusión de que era lo mismo. Bueno, como dicen, no es lo mismo, pero es igual. Al final todo desemboca en lo mismo. Fíjate que para mí es como un rompecabezas. Y bueno, y cada rompecabezas, si lo acabas de decir, tiene paisajes diferentes según la persona y tiene su manera de armar el rompecabezas de una manera también muy diferente, ¿no? Dentro de lo que es el erotismo, tiene que ver mucho con esa parte de explotar los 5 sentidos, porque todos los 5 sentidos juegan un papel determinante en la mente, y la mente hace magia. Y otra cosa, eso es por un lado. Por el lado físico, por el lado erógeno, es importante, mira, no solamente conocer a nuestra pareja, sino un autoconocimiento. Llegan a pasar décadas y dices, tu pareja te puede decir, oye, esto nunca había pasado y esto me gusta, esto, hombre, diría la película, creo que es en la película de Arráncame la vida. Sí, es en Arráncame la vida. Bueno, no es la película, es la novela, ¿no? Sí es en esa en una de estas películas de Ángeles Mastreta, donde habla, ahora sí sabes tocar el timbre, o sea, como dicen, porque no sabías tocar el timbre de manera correcta, tocabas el timbre de manera brusca, y el timbre se toca con suavidad. Ahora, ¿cómo quieres tocar el timbre, no? ¿Te gusta que toquen el timbre? O sea, hay muchas cosas que pueden ser con esa fineza, con esa suavidad, pero también en qué momento pasas de esa suavidad a esa parte más ruda, pero eso tiene que ver mucho con esta parte de autoconocimiento, de conocimiento, y ¿sabes qué creo que también es fundamental y lo quiero poner en la mesa? El diálogo, la observación y el autodescubrir qué de tu pareja te gusta a ti, y qué de tu pareja te gusta que también haga magia en ti. Entonces, seguimos con la conversación. Ahorita lo vamos a desmenuzar porque estamos viendo entonces que para lo que una persona puede ser estimulante para otra persona, no significa nada o esa parte no es muy estimulante para ella. Y ahorita vamos a hablar precisamente de estas zonas olvidadas, ¿no, César? Porque siempre nos vamos como que con lo conocido, con las partes físicas, ¿no? Conocidas que son como 3, yo creo, o 2, ¿no? Y con la famosa letrita G, pero resulta que hay un abecedario. Entonces, a ver, César, cuéntanos acerca de ese abecedario. Es que ahorita que decía Alejandro acerca del timbre, ¿no? No quise hacer el comentario para no romper el momento, pero pues, hay algunos que tocan el timbre y se echan a correr,
¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que saber tocar el timbre y espérate a que te abran, porque hay unos que tocan el timbre y les echan a correr. Y fíjense que lo digo en el sentido también de que no nos interesa lo que pase adentro, ¿no? Esa es como esa analogía. A ver, es que entendamos que el cuerpo responde al contacto, ¿sí? El cuerpo responde a los sentidos, al olfato, a lo que yo veo, a lo que pruebo, a lo que toco, a lo que escucho, ¿no? No es lo mismo escuchar una voz sensual que nos puede hacer así, a escuchar a la chachita hablando. O sea, o a lo mejor eso es lo que nuestros sentidos perciben, nuestro cuerpo responde a eso, pero el deseo, lo que enciende, la chispa que enciende esto, responde al significado. Eso es bien importante entenderlo, entender que el cuerpo responde al contacto, pero el deseo responde al significado, a lo que me representa ese momento. Porque a lo mejor si empiezo a ver a mi pareja o ese olor, ¿no? Que de repente se pone en un perfume y lo hueles y dices, ay, chiquita, me acuerdo como cuando, ay, 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 ¿no? Todavía ni siquiera no la has ni tocado, lo único que hiciste fue olerla y de repente tu mente ya estaba volando en muchas otras cosas. Y hay personas a las cuales la principal zona erótica es el sentirse deseadas. Hay personas que necesitan otra conexión emocional, que necesitan admiración, que necesitan juego, que necesitan misterio. Entender esta parte es incluso una de las pláticas que deberían de tener todas las parejas. Oye, ¿a ti qué te prende? Deja el tema de las caricias, porque a lo mejor me prende un roce o un latigazo o un chanclazo, no lo sé, ¿no? Algo me prende. Digo, a lo mejor me acuerdo de alguien cuando me están dando mis nalgadas, ¿no? Pero ya fuera de eso, quitando esa parte y poniéndola en la caja de las zonas eróticas, oye, ahora sí, ¿cuáles son tus zonas erógenas? Y les puedo asegurar a ustedes y a todos los que nos están viendo, que si hacen esa plática, van a tener una tarde o una noche muy diferente en cómo se van a conectar. Y es porque mucho tiene que ver entonces, decíamos, con la parte emocional, ¿no? Alex hablaba de la confianza, la comunicación, la seguridad, ¿no? Y esta conexión emocional que puede cambiar completamente la experiencia del deseo. Entonces, las zonas erógenas no son solamente las partes físicas del cuerpo, o sea, vamos dejándolo en claro, ¿no? También tiene que ver con las emociones, la experiencia y la conexión. No, esas son o sea, eso es, pongámoslo separados, las zonas erógenas es solo cuerpo. Físico. Las zonas eróticas es mente y emociones. O sea, hay que separarlo súper bien porque precisamente por eso nos perdemos, porque a veces queremos mezclar zonas erógenas con zonas eróticas. Y una de las cosas, fíjense, hay un taller que yo doy que se llama Hombre, Cinema, Sexualidad de Película. Y ahí les cambio a los hombres el chip de decirles, no, es que tener sexo no es lo que nos han enseñado de llegar como si fuéramos el perro comiendo las croquetas, ¿no? Sino es entender que hay que hacer todo. Sí, si alguna vez han visto cómo llega un perro comiendo, ¿no? Así llega con todo, ¿no? Entonces, si quieren ser buenos amantes, tienen que aprender esas zonas eróticas. Tienen que saber, así como deben saber, ay, mira, es que si la acaricio por aquí, voy a hacer que sienta calambres. De la misma manera, pueden llegar a ser, oye, si entiendo qué zonas erógenas tiene esta persona, van a convertirse en mejores amantes, porque van a acariciar partes que no todas las personas acarician. Ya, ahora sí, perdón, ¿eh? ¿Por qué te ríes, Alex? Déjame hacer una pausa muy rápida. Es que no solamente me imaginé al perro comiendo croquetas, sino tomando agua. Ajá, exactamente, sí, claro, sí. Vaya imaginación la mía, entonces perdóname. Porque, pues entonces a veces sí comes croquetas y a veces también te aplicas tomando agua de esa misma manera, ¿no? Gracias. Bueno, sí. Perdón el inglés. Esa ya es otra variante, ¿no? Dale.
Incluso precisamente la forma en que alguien nos habla o nos mira puede activar el deseo, nada más con eso, como dices, ¿no? César. Entonces, Alex, fíjate, normalmente pensamos que las zonas, solamente pensamos en las zonas más conocidas, pero existen muchas otras formas de activar el deseo, y ya lo mencionaba ahorita César, ¿no? Que la voz, las manos, el cuello, la mirada, ¿qué otras partes crees que están las olvidadas, Alex? Mira, acabas de hablar de una palabra que me fascinó. Se llama activación. Y César habló de otro término que yo complementaría, porque no todos los significados es el mismo significante para una persona, porque a veces estás hablando como un lenguaje muy diferente. Una cosa es el significado y otra cosa es el significante, es tú cómo resignificas las activaciones o las señales que te está mandando la otra persona. Evidentemente requiere mucho diálogo, evidentemente requiere mucha conexión, y otra cosa, se trata de generar experiencias, conexión, y me quedo con la palabra activación. Fíjense que dice muy rápido, leo todos los saludos, qué buen tema, muy interesante, Miriam Cruz. Está Juan Varela, hola Leti, hola César, hola Alejandro, arrancando con toda la zona erótica. Dice que la zona erótica más importante es el oído. Bueno, yo creo que en gusto se rompen géneros, porque también la vista juega un papel todo, ¿no? Los olores. María Concepción Patlán Reina, hola, qué tema tan interesante. Lo mejor es cómo coinciden todos en lo importante que es el oído. Cuando te hablan al oído, cuando te susurran el oído. Entonces, miren, pues, que es un tema muy interesante, quizá lleno de tabúes. Cierto, qué importante es darte la oportunidad de tocarte, ok, autoconocimiento, y dejar que te toque tu pareja, ok. Creo que es muy importante quitarte de la mente muchos prejuicios. También aquí entra el tema de los prejuicios. Cierto, lo tocamos. César me hace reír tanto, hace que la mente huele. Bueno, me tendré que se te ponen los ojos en blanco, todo está bien, ¿verdad? Mientras sea la risa, cualquier cosa es buena. Y si también te hace poner los ojos en blanco, bueno, pues también es válido. Tendría yo aquí, no soy el experto en el tema, porque finalmente estoy villameloneando el tema. Digo, nada que la experiencia también no pueda darnos. Son iguales. Sé que en cada persona es diferente. Las zonas erógenas físicas son diferentes en las mujeres que en los hombres. Quiero poner eso en la mesa. 2, porque se habla mucho de zonas erógenas en la mujer y en el hombre, ¿no? Hay mujeres que tienen sus zonas erógenas que dicen, nada más no me toques la espalda, te están diciendo tócame la espalda. Ay, nada más no me muerdas la espalda, es muérdeme la espalda. Ay, nada más la oreja, el cuello, muérdeme, ya saben, o sea, hablando de la G, hablando de muchísimas partes, o sea, no sé por qué le hablamos con tanto prejuicio y con tanto tabú, pero bueno, son horarios familiares todavía. Y bueno, no tendríamos por qué no hablar con toda libertad de esto. En los hombres también distinto, ¿no? Pongo esto en la mesa. ¿Qué opinan ustedes? Mira, bueno, César, adelante. No, dale. Es que ahorita que estabas diciendo eso, no me muerdas la oreja y quiere muérdeme la oreja. No me acaricies la espalda, pues la espalda. Haz lo que quieras, pues no, ¿verdad? Uno no hace lo que quiera. O sea, ¿por qué no son directas? O sea, sí, perdón, es lo que estaba ahorita que me estabas diciendo. Dije, sí, es cierto. O sea, hasta te dicen, haz lo que quieras. ¿Y eso qué significa? Cuidadito y lo hagas, ¿no? Sí, y es que hablábamos precisamente de esto, ¿no? Muchas veces el deseo empieza como alguien nos hace sentir emocionalmente, y el cerebro también es una zona erógena, ¿no? Porque de ahí viene esta anticipación, la imaginación, el estímulo mental, ¿no? Y el cerebro
Y aparte lo que sí mencionaba algo, Miri, ¿no? Porque crecimos con mucha culpa, vergüenza, desinformación y muchas personas aprendimos a reprimir el deseo antes de aprender a entenderlo. Entonces, el deseo no solamente es el contacto físico, lo que estamos hablando, también responde a la atención, la emoción y la conexión. Entonces, aquí ya nos vamos a meter con la mente y el deseo, ¿no? Para tomarlo de alguna manera todavía más profundo. La mente, vámonos a la mente. ¿Qué tanto afecta el estrés, César? Pues, a ver, el estrés recordemos que es una interpretación de peligro que tiene nuestro cuerpo. Entonces, quién va a querer tener relaciones cuando sientes que viene el dientes de sable detrás de ti o el Rottweiler? ¿Sabes? O sea, eso es lo Ajá, que hay que entender. Por eso ajá. es que el estrés afecta tanto, porque, pues, oye, imagínate si estás pensando que estás en peligro, pues no se te va a antojar, o vas a querer ser como el ratón o la zarigüeya, en cuanto terminas te quieres morir. O Eso es lo desde que hay que antes, pensar, ¿no? O desde desde antes, voy antes, a ¿no? sí. Exactamente. Entonces, ¿afecta? Vaya que se afecta. Pero O sea, por eso hay que estar por eso cuando esté uno en la intimidad, hay que estar en el aquí y en el ahora. ¿Sabes? Porque la mayoría de las personas por eso se desconectan en el erotismo, porque están en la plena acción y están pensando, híjole, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿O qué vamos a hacer al rato? Híjole, hasta voy a ensuciar las sábanas, ¿no? O sea, en lugar de estar en el momento, Acababa de lavar. la ropa, mija, ya está lloviendo, córrele, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, o sea, las personas se desconectan de estar en el instante empieza precisamente ese estrés entre lo que ha pasado en el día o lo que puede pasar más adelante y no están disfrutando a la pareja. Por eso muchas personas pierden la conexión erótica con su compañera o su compañero, porque dejan de estar pensando en el momento. Y bien lo decía Alex, ¿no? Y yo hacía la anotación, chiste, pero si nosotros ponemos atención, nuestra pareja nos dice cuáles son sus mapas, eso es algo bien interesante, wow. Esa es la sus palabra. mapas eróticos. Ujú, y Ajá. sus mapas erógenos. Si nosotros ponemos atención, podemos ser, incluso yo tengo una frase, ¿no? Que en el sexo a veces nos toca ser mapa y en otras nos toca ser exploradores. Eso es Wow. bien, esa frase ahí se las dejo, se las regalo, pero es que es así. Sí. En el sexo nos toca unas veces ser explorador, pero otras veces tenemos que dejarnos ser el mapa. Entonces, cuando aprendemos a hacer eso es cuando le descubrimos el mapa del tesoro a nuestro compañera o compañero. Y a nosotros mismos también nos toca ser exploradores de nuestro propio bosque, ¿no? Desierto, como le quieran llamar, ¿no? Sí, pues sí, el explorador tiene que hacer su propio mapa, ¿no? Entonces, por lo menos, aunque sea todo chueco como mapa de hace 500 años, ¿no? Que todavía no estaba delimitado y que teníamos el Mediterráneo en medio de Grecia ahí al ladito y todo. O sea, aunque esté chueco, ya después lo vas perfeccionando, pero el tema es empezar. Claro. Y otro factor es la ansiedad. Alex, ¿crees que la ansiedad puede bloquear el deseo? No, bueno, en definitivo, sí. O sea, insisto, estamos en los términos de la mente. Y la mente a veces nos hace, es que es parejo, puede hacernos una mala jugada en ambos sentidos. Estás con la persona y no estás. O sea, le falta un ingrediente adicional. Entonces, sí, definitivamente la ansiedad, y tiene que ver mucho con lo que acaba de decir César. Fíjate que lo acabo de anotar y lo acabo de poner con mayúsculas. A ver, vivir el ahora. Mira, no sé cuánto dure el asunto en este momento de que vamos a estar siendo exploradores y vamos a hacer mapas y vamos a hacer, pero si va a durar media hora, una hora, esos 15 o 20 minutos, me desconecto del mundo, digo, que se acabe el mundo, que se caiga el mundo, porque no voy a poder resolver nada en esos 20 o media hora, pero sí hay que saber delimitar, hay que saber separar, porque si nos llevamos eso a nuestra intimidad, pues va a ser un desastre. O sea, no me imagino
no me imagino que estén haciendo magia y de pronto digas, ay, me acabo de acordar de algo. Oye, fíjate, eh, eh, rompe ese momento. No sé hasta dónde también sea positivo que tú estés en la magia y tal cual estés teniendo una charla como de café, ¿no? O sea, tú dices, ¿cómo? Oye, fíjate que esto, oye, sí, me parece bien. Oye, deberíamos estar planeando. Entonces digo, si eso funciona, bien, ¿no? Pero como que estás, no sé cómo disasocias ese tipo de momentos. Y algo que sí quiero dejar muy en claro, hablando del aquí y el ahora, porque ya estamos viendo la otra parte de la ansiedad, ¿no? Me quedó muy claro en una de las charlas con César, he reído César. De verdad, no es que sí son temas serios, pero eso del Rottweiler. Bueno, perdón, me voló la cabeza. Tienes una, sacas cada cosa que digo, bueno, mi querido César, mi hermano se vuela la conversación. Ejemplifica. Es que tienes toda la razón, o sea, tampoco quieres un chihuahua, ¿no? Pero tampoco quieres el Rottweiler, o sea, ¿O necesitas, sí? necesitas el peluchito, no, algo, ¿no? Porque te traes el chihuahua y dices, no, ya valió, es algo rudo. Oigan, me acordé también, frase célebre de César, frase matona de César, con el papalote. Cuando hablo del papalote, lo que es, ¿cuál es la frase del Museo del Papalote? Toca, juega y aprende. Toca, juega y aprende. Así Entonces, hay que mero. darse, no, es que eso funciona para sí mismo y eso funciona para tu pareja, pero me acordé muchísimo, porque Es que después aquí de es toca, juega, aquí es toca, juega y me prende. aquí, ¿O no? Sí, otra frase matona. juega. Estás tocando, estás aprendiendo, Ajá. pero no te prende, algo estás haciendo muy, pero muy mal. Porque es ahí entonces donde dices, es que vas viendo las reacciones, ¿no? O sea, las reacciones son incluso hasta los sonidos que hace tu pareja. Claro. Si se está durmiendo, algo estás haciendo mal. Si está mudo o muda, algo estás haciendo mal. Si está volteando a ver otro lado, algo estás haciendo mal. Si le estás dando chance de que piensen algo mal, algo estamos haciendo mal. O sea, Ay, entonces, Pero también, ok, sigue. no, Ajá. no, nada más. Es que entonces viene esa parte de, yo no solamente hablaría, estabas hablando de la ansiedad, pero viene esa parte de experimentación, de validación, de observación y de repetición hasta que digas, hemos estado como que encontrando la fórmula de lo que nos prende, de lo que nos funciona, de lo que, ejemplo, oye, me gusta que me cuentes, ya ustedes me dirán positivo o negativo, quiero escuchar sus opiniones. Hay gente que hasta incluso platica experiencias al oído o a la mente, cosa pero de experiencias pasadas con otras personas, ¿no? En pasado. ¿Qué pasa cuando lo pones en presente, no? Entonces tú dices, a ver, el juego como que quiero escuchar sus opiniones también, como o sea, en presente de alguien en presente. Entonces, hay que poner límites en todo lo que se haga, hay que dejar muy claras las reglas bueno, sí me gustaría hablarlo en términos de juego, ¿no? Porque finalmente te estás divirtiendo, y finalmente la estás pasando bien, y finalmente estás conectando. Adelante. Mencionabas algo, salvo también lo que digas, César, pero decías, yo estoy así como que en el mapa, ¿no? Y ella está así como que pensando en descender la ropa y que ya va a llover y dices, algo estoy haciendo mal, pero también creo que parte de ese bloqueo también depende de uno. Entonces Bloqueo. también, Me o gusta. sea, sí no es toda la carga del otro, también uno puede traer ahí como que su propio bloqueo y de pronto también es de dos, ¿no, César? es que fíjate que ahorita que estaba diciendo Alejandro esta parte en su intervención, yo quería decir, en la intimidad es como una conversación, ¿sabes? En las cuales tienes que poner atención en lo que la otra persona está diciendo. Esto de saber cuáles son sus expresiones, y esto se llama así, expresiones de sexualidad.
Esta manera de decir, oye, esos suspiros, esos gritos de dime vaquero, o sea, esas son expresiones de sexualidad. Y es como una conversación. ¿Qué sucede cuando estás en una conversación y no dejas hablar al otro? Tú solamente quieres tener la razón. No es una conversación, ni siquiera es un debate, ¿no? Es un reclamo. Y justo muchas parejas tienen intimidad en manera de reclamo, no en una conversación. Es en el yo quiero en este momento, es el que yo deseo en este momento, sin darte cuenta del argumento que tiene tu pareja para la conversación. Y eso es, ahorita que lo estabas diciendo, Alex, así tal cual es. Y si no aprendemos a conversar con nuestra pareja, nos vamos a perder de muchas pláticas muy interesantes en la intimidad. Wow. ¿Qué pasa, César, emocionalmente cuando alguien deja de conectar precisamente con el deseo? Emocionalmente y el deseo, es que ahorita también me acordé de otra frase de que cuando decía Alex acerca de la cama, de la intimidad, ¿no? Pues es que recordemos que la dicha dura cuando dura. Entonces, eso es bien importante El amor que dura. entienda, ¿no? Entonces también, cuando dura. A ver, sí se puede. Hay momentos en los cuales decimos, no, ahorita lo que tengo son ganas y nada de estar platicando, ¿no? O sea, esos rapidines, esos momentos intensos, esas escapadas, ese amor, o más bien ese deseo furtivo, ¿no? De ahorita, chiquitita en el piso, donde sea, pero tómame. Ya después, si quieres, hablamos de caricias y de amor, pero ahorita vamos a darnos otra cosa. Es válido, o sea, si podemos, cuando entendemos que, fíjense, y esto es bien interesante porque muchas personas llegan a terapia precisamente porque mezclan deseo, sexualidad y amor, ¿sí? Y entonces hay gente que dice, es que yo para entregarme tengo que amarlo, ¿no? O tengo que amarla. Si no, ¿cómo? Y entonces entienden que la parte de amor es tener sexo. ¿Y qué sucede? Que hay muchas personas en relaciones que ya no tienen deseo ni amor y siguen teniendo sexo. Porque dicen, no, es que sí lo quiero o sí la quiero, entonces, bueno, pues vamos a darle tantito. Sin darse cuenta de que están desconectando, ¿no? Esta relación o este sutil equilibrio que hay entre el deseo, el amor y el sexo, ¿no? La pasión. Entonces, sí puede haber desconexión, se vale que haya desconexión, siempre y cuando sea consensuado. Es decir, ¿sabes qué? Ahorita chiquito, ¿cómo ves? Sí, pues también, órale, vamos a darle, ¿no? Pero también se vale que lo conecten. Sí, recordemos que todo en la intimidad debe de ser consensuado. Entonces, si estás imagínate, no estás en una fiesta, tumba, chumba, chum, y de repente estás con tu pareja y, ay, ¿sabes qué? Ya se me prendió el foquito de la gasolina. Sí, ya se me prendió el foco de la gasolina. ¿Qué huele? Vamos a pasar a ponerle. Vamos a llenar el tanque. Vamos a llenar el tanque, ¿no? Y le checamos el aceite de una vez. O sea, sí, exactamente. Entonces, se vale. Claro que se vale, pero hay momentos en los cuales dices, oye, no, ¿sabes qué? También yo quiero algo, vamos a platicar acerca de las cosas de los dos, como dice la canción. Se vale. Sí. Fíjate que por eso hay personas que quieren conectar, pero no logran relajarse, que es exactamente lo que decías, ¿no? Un cuerpo en tensión difícilmente se abre al placer. Y muchas veces pensamos que el problema es físico, pero hay detrás estrés, cansancio emocional o desconexión personal, lo que ahorita mencionabas. El cuerpo termina reflejando, a final de cuentas, pues todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces el problema no empieza en el cuerpo, empieza en la mente y en las emociones. Y yo creo que aquí entra otro factor que mencionaba Alex, que era la comunicación y el descubrimiento, porque otro tema importantísimo precisamente es ¿no? Que muchas personas esperan que su pareja adivine lo que les gusta. ¿A poco no? De pronto empezamos con que es que si a mí me gusta y él debería o ella debería de saberlo. Cada quien tiene su propio mapa y precisamente esto es parte de la comunicación. Alex, o ¿a poco sí existe la telepatía entre las parejas? ¿Cómo ves? No, fíjate, definitivamente a mí me gusta mucho cuando tu pareja
te ayuda a encontrar el tesoro o el santo grial. O sea, y te va diciendo el caminito por dónde, y te lo va diciendo, uno, que te lo diga de manera explícita, y dos, basta escuchar y ver y decir, hombre, esto está funcionando bastante bien, y cada vez que esto se hace, y se hace de esta manera, hay magia, hay química, hay alquimia, ¿no? Qué importante es el cerebro, y fíjense bien, qué importante es descubrir, primero viene ese autodescubrimiento de ver qué conexiones nerviosas dentro de nuestro cuerpo obedecen o caen rendidas ante ciertos estímulos. Pero yo creo que a mí sí me gustaría dejar algo bien en claro. Sí tiene que ver mucho un trabajo de autoexploración y otro trabajo de decir, ay, nunca había pasado esto, pero síguete por ahí. Y cuando repites, dices, definitivamente de aquí soy. O sea, esas áreas de la piel que tienen esas terminaciones, no sé si en todas las personas sean, bueno, definitivamente no en todas las personas son iguales, pero incluso hasta un roce con la yema huevo. de los dedos, o sea, un roce en el brazo, y cuando ves que la persona hasta se estremece y dices, si eso logré con el roce, que no lograré con algo más. Con el rozón. Con el roce. Oye, una cosa es que te digan, bésame el cuello, y dicen, la instrucción fue clara, bésame suavecito el cuello. No muérdemelo, succiónamelo y ponte como vampiro, porque eso no me está agradando absolutamente nada. Sí, sí me explico, o sea, es el escuchar, ¿no? También, no nada más oír. Pero tú vas viendo, si la persona en lugar de quejarse hizo un ¡ay! O sea, estás lastimando a la persona, me refiero, ¿en qué momento son mordidas y en qué momento haces esa fineza? Pero tiene que ver mucho con esa conexión que tengas con la persona. Antes de continuar, me encanta escucharlos, los mejores orgasmos empiezan en la mente, ahí la magia, la fantasía. Ok, la fuerza matona de César se está volviendo famosa. Wow, me encantó lo del el mapa y el ser explorador, ¿no? Entonces, si hablamos de zonas erógenas, ¿qué te gusta? Hasta que te hagan piojito en la nuca, el cuello, la entrepierna, ¿cuántas zonas erógenas? Incluso, no es solamente encontrarlas. Aquí viene una palabra mágica. ¿Cómo estimulas esas conexiones? O sea, ya sé que ahí están, pero si hay instrucciones precisas para poder estimular y llegar a los alcances que tú quieres, ¿no? Porque entonces se disfruta. Adelante. Fíjate, hay un ejercicio que yo les pongo a los hombres en el taller, donde les digo, imagínense, el cuerpo es como un abecedario, ¿sabes? Cada una de nuestro cuerpo es un abecedario, y si tú sabes encontrar las combinaciones completas, puedes escribir un poema. Wow. ¿Sabes? O sea, porque si nosotros aprendemos, no por nada son 5 vocales las que tenemos, si lo ves, son las 5 extremidades, cabeza, manos, pies, ¿no? Entonces, ya tienes 5, les estoy dando una clave, ya tienes 5 letras, y no es el 5 letras, les estoy dando... Tienes 5 letras, y no es el 5 letras, les estoy diciendo, claro, ¿sabes? O sea, tienes 5 letras, ¿sí? A, I, O, U. Ya tienes las vocales. Todo lo demás son consonantes. Aprende a utilizarlas y escribirás el mejor poema que puedas con tu pareja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y es que precisamente aquí entra esta parte de la comunicación, no solo oír, sino escuchar, ¿no? Y ver lo que decía Alex, ¿no? Entonces, César, ¿cómo se habla o cómo se tiene una comunicación sana sexual con tu pareja, en donde exista confianza, exploración, respeto? ¿Cómo se comienza una comunicación sexual sana con tu pareja?
Bueno, y aparte, bueno, y contestando antes la pregunta de Alejandro, todo el cuerpo es una zona erógena. Solo hay que descubrir qué partes son las que tienen mayor acento. Pero todas. ¿Por qué? Porque puede ser desde que te hagan piojito, o a mí las entradas, ¿no? Que me empiecen a acariciar así las entradas, que ya después son saliva, ¿Cuáles entradas, ¿no? César? Las de aquí, las de la Ah, frente, ¿ah? Por eso aclaré, por eso aclaré. Ah, claro. Pero, dale, dale, ¿por dale. qué? ¿Por qué? Porque hay demasiados, nuestro cuerpo entero nos puede sorprender. O sea, hasta que de repente llegue tu pareja, ¿no? Y te dé un roce en la nuca o en la oreja. O sea, todo el cuerpo son zonas erógenas, no nada más las que nos han enseñado, ¿no? Aquí arriba y aquí abajo, acá atrás y tan se acabó. Lo que Hay decía Leti, que nada más demasiado. se concentran en tres. 2 o 3 Y y ya. y a veces hasta en una nada más, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que lo podamos ir entendiendo y explorando. Ahora, ¿cómo que se lleva a cabo una plática de este tipo? Por eso siempre les digo, las parejas que tienen buena intimidad resuelven los problemas mucho más fácil porque han aprendido a hablarse y a escucharse. Han aprendido a expresarse y a entender las expresiones. Eso es bien importante. Entonces, si quieres hacer una plática así, primero esto es como una negociación. ¿Cuál es el objetivo? Sí, o sea, vamos a sentarnos a platicar, es una negociación. ¿Qué quiero sentarme a negociar? Hay muchas parejas que inician una conversación sin un objetivo. Bueno, el único objetivo que tienen es volverse a pelear. Ni siquiera un objetivo de algo nuevo. Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo quiero llevar nuestra intimidad a un nuevo nivel. ¿Cómo le hacemos? Ah, caray, o sea pero fíjense cómo empiezan los temas. Es que no te complazco, es que no te lleno, es que no te satisfaces. No, sí, me llenas, me complaces, me satisfaces, me tururú, pero quiero que le pongamos otro nivel a nuestra relación. Y ahí es donde empieza, oye, ¿por qué? ¿Qué te falta? Oye, quiero explorar esto, a mí me gusta esto, nunca te había dicho, ¿no? Que a mí me gusta vestirme de payaso, ponerme una nariz roja, eso me prende, o sea, Me gusta vestirme de mujer y bueno. me gusta, cuando te vas me pongo tu lencería, aunque me queda un poco Que apretada somos la tanga, damitas. ¿no? Sí, sí, o sea, eh, muchas cosas. Entonces, y sobre todo la otra persona escuche sin juicio, ¿sabes? No sin prejuicio, sino primero sin un juicio, o sea, decir, wow, o sea, entonces quiere decir esto, no, 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 verlo desde la parte, oye, mi pareja me está expresando algo que está guardado en su cofre del tesoro, en su tesorito, como decía Alex hace rato, ¿no? O sea, me está enseñando, me está abriendo su tesorito, pues bueno, vamos a entender qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces es Exacto. hacerlo honestamente y sin juicios ni prejuicios. Así es. Alex, ¿por qué crees que cuesta o que pasa mucho esto de expresar lo que necesitamos a la pareja? Estoy anotando la frase de sin juicios ni prejuicios. Ah, Fíjate es que que, ahorita vamos allá. no, fíjate que me voy a quedar con bueno, me ha encantado todo el programa, la simplicidad de César me vuela la cabeza. Bueno, he tenido que hacer esfuerzos por no mantenerme riéndome todo. De hecho, me he hecho chillar, o sea, pues, del buen César. Fíjate que me voy a quedar con una frase, porque yo aprendo muchísimo. Ojalá que toda la gente que nos esté viendo también aprenda. Me gustó. Yo hablaría de el mapa del placer. Así. Hay que empezar a mapearnos y hay que mapear también, ¿no? ¿Y cómo vamos a mapear? Sabemos cómo encontramos el camino de ese mapa, ¿no? Me imagino como, ¿se acuerdan de esos de pequeñitos que ponían en el periódico que decía por dónde debías irte y en una parte te tapaban y tenías que regresarte para seguir con la línea y llegar exactamente del otro lado? Me imagino que así es esa comunicación en la intimidad. ¿Y saben cuál es esa línea?
que vamos cruzando, uno se llama tacto. O sea, volvemos al papalote, ¿no? O sea, hay que experimentar y hay que empezar a Toca, jugar. juega y me prende. Y me Acuérdate, prende. toca, Si no juega y me prendes, prende. te topaste con pared. Y fíjense que además del tacto, que son caricias suaves, la presión, roces, todo lo que significa esa magia, ¿no? Lo que son los sentidos complementarios, ¿no? Y que se ha hablado mucho en el programa. Esos sentidos complementarios que son esos susurros al oído, ¿no? Hasta el cómo se cambia el tono de voz que dices, uy, cada vez que haces esa voz, o sea, o cada vez que tienes esa mirada, o sea, me enloquece, ¿no? Me estoy acordando, ya me estoy poniendo mal. Entonces, yo estoy, Chicos, los dejo. Y es que es esta parte precisamente de la imaginación, ¿no? Donde entra que dices, con solo la imaginación, con solo el pensar. me acordé, oigan, ¿No? los Así, aromas, ¿no? salió del chat más. Los aromas. Sí, los aromas, sí. Incluso hasta cómo preparas el lugar, ¿no? El contacto visual, ¿no? E incluso hay gente que dice, pues mi caso, digo, yo funciono con besos. Y de esos. Y Oh, de fíjate esos. que y de esos. Y de esos besos, ¿cómo no? Oye, no, acuérdate de la película de Como agua para chocolate, Alex, como Los cerillos. ajá, no, pero cuando está en la cocina, hay una escena, hay una escena en la cocina cuando está la protagonista está haciendo el mole. Cuando lo ves desde una perspectiva del placer, cuando ella misma dice, es que al cocinar estoy poniendo todas mis sensaciones y empiezan, si ves la película, les invito a que vean esa escena cuando está preparando el mole, ¿se acuerdan que después empiezan a comer el mole y todo el mundo se excita y empiezan a sentir placer? Porque esa escena que hace antes, fíjate, este Arau, que maestro Arau, Bueno, pero antes fue ¿cómo? Laura Esquivel. Bueno, Deja Raúl. no, Laura pero lo que voy, espérame, es que lo ¿Cómo que lo voy, sí, clasificó porque en la película? exactamente, o sea, Ok. porque Laura cuando lo hace, lo estás leyendo y tú estás oliendo el libro, ¿no? No, Estás así de, huele a chocolate, huele a esto, huele al otro. Y lo que hizo el maestro Arau fue esta parte. Entonces, a lo que quiero llegar es esa parte de los sentidos, del entender, del disfrutar y de expresar es lo que puede llevar a muchas parejas, incluso esos recuerdos auditivos, ¿no? Las memorias auditivas, olfativas, todas estas, el entendernos más en este aspecto nos va a hacer que disfrutemos más de la intimidad. Y ahorita que te estaba escuchando, me acordé de esa escena de la cocina. Obviamente sí, o cuando en el libro la mente todavía lo amplifica, pero vean esa película y cómo desde esa escena te preparan para el erotismo que viene. Ya tú sabes la escena, tú sabes lo que va a pasar, pero te preparan. fíjate que nada más rubricando lo que estás diciendo y acerca de este libro de Laura Esquivel, la tesis es muy clara, ¿no? Porque en eso va la trama de la novela. No incendies de una vez. Tienes que prender los cerillos de manera adecuada. O sea, tienes que aprender, hasta para hacer un incendio, necesitas hacerlo de manera adecuada. Y escúchame, Leticia Guerrero, fíjate bien. Me parece que es importante dentro de esos juegos de exploración del mapa, como está diciendo, bueno, nada más rubricando, qué importante es una comunicación abierta y también el preguntarle qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta. Una cosa es preguntar y otra cosa también la observación. Qué importante es ese juego previo, generando
la estimulación, ¿no? Qué importante también es la autoexploración y también que tú explores a tu pareja. Y quisiera conocer, Leti, ahora yo te hago la pregunta porque tú nos has preguntado casi todo el tiempo. Miss, usted nos ha preguntado todo el tiempo. ¿Tú consideras que son bueno, yo sé que cada persona es diferente, pero ¿crees que hay como comunes denominador de zonas erógenas en mujeres y en hombres o se pierde totalmente? Yo sé que es toda la piel, pero hay como que hay rasgos característicos o hay tópicos o hay algo que defina más a las mujeres. Pregunta. Que lo que decíamos, no todos vamos a reaccionar a las mismas cosas. Escuchaba la otra vez de una chica que decía, a mí me encanta que me toquen el codo. ¿Y tú? ¿El codo? No siento nada, pero ¿quién sabe ella de qué manera? O sea, ella decía, es una de mis partes favoritas, y es que a veces no, o sea, nos vamos o nos quedamos siempre con lo típico. Entonces, yo creo que cada persona es diferente, porque para lo que a lo mejor algunas, ¿no? Para mí los labios, el cuello, la oreja, el pecho, los muslos, pero para otras personas son estas partes que dices que son súper raras, pero más bien porque tú no las has experimentado. Entonces, cada quien tiene como que, decíamos, su propio mapa, ¿no? Sus propias zonas ahí como marcadas en rojo, y otras que ni siquiera sabes lo que se siente, o sea, ni siquiera has experimentado, ni siquiera has entrado a esos terrenos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la autoexploración, lo que decíamos, primero me conozco a mí, luego veo qué siento, y de pronto, entonces a lo mejor sí me gusta lo del codo, ¿no? Y nunca lo había, ni por la mente me había pasado, entonces ya después también, no nada más lo hago yo, sino también lo explico y lo digo a mi pareja a través de esta comunicación que decíamos, sana, ¿no? Y afectiva. Entonces, hombres y mujeres son distintos, ¿sí o no, César? Mira, por lo menos como en todos los mapas hay que saber dónde colocar la brújula. Entonces, hay que entender por dónde empezarlo, ¿no? ¿Sí? Y sí, hay zonas básicas, hay zonas, digamos, que te dicen de aquí puedes partir, ¿sí? Y hay muchísimas zonas, muchísimos puntos, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres piensan más, fíjense, eso es bien interesante. Si tú pones atención y tu pareja o la mujer está empezando a explorarte, te está invitando a que explores, ¿sabes? Y de igual manera, si tu pareja, el hombre, está explorando, le está diciendo a ella, explórame. Por eso decía, es como una conversación la que se tiene en la intimidad. Entonces, hay muchas zonas, pero sí hay que saber de qué puntos partir. Los básicos, ¿no? Los que incluso hasta en los mapas ahora, bueno, antes, ahora no sé qué en la educación sexual. Ahora la educación sexual es gracias y por favor, pero antes que sí era la educación sexual de veras, ¿no? Sí, por lo menos gracias y por favor, ¿no? Hay que tener educación hasta en eso. O sea, el tema es el que en los libros nos enseñaban, las zonas erógenas de la mujer son estas y estas, ¿no? Y crecimos con esas. Y las zonas erógenas de los hombres son estas y estas, nada más. Y esta. Y ya, ¿no? Se acabó. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo menos ya sabes por dónde empezar. Date la oportunidad o dense la oportunidad de salirse del rancho y explorar más territorio. Precisamente, ¿por qué nos cuesta hablar tanto de placer? Y aquí entramos a los mitos y prejuicios, precisamente porque abarca como esta parte de que no sabemos comunicar. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del placer con nuestra pareja y con las demás personas? ¿Me preguntas? Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? A ver, nos cuesta trabajo porque tenemos miedo, porque nos han enseñado a tenerle miedo primera que nada, a nuestra propia sexualidad. Y eso tendrá que ver, no me quiero meter en temas religiosos, ¿no? Pero nos han enseñado a tener miedo a nuestra sexualidad en lugar de aceptarla.
Entonces, tan nos han enseñado a tenerle miedo que le tenemos que poner apodos a las cosas, ¿no? Ay, mi pipi, mi pepa, mi mesta, mi lotro, ¿no? O sea, en lugar de hablar las cosas como la naturaleza. Yo no digo, es que me duele como me duele mi dedo, ¿no? Y también me duele la mano, me duele el cuello. ¿Por qué no decir, oye, pues también, no quiero decir porque estamos en horario familiar, pero las cosas como son? Ujú. Eso es el primero. Acuérdense, el triángulo que Pero es el siempre primer les... prejuicio, César, o sea, querido amigo, Ahí estamos en vamos. horario familiar y no puedo llamar a las cosas por su nombre. Exacto, o Entonces, sea, ajá, eso es lo ahí que... sin querer, o sea, ¿Cómo eso, traiciona eso, ¿ves? el Sí, horario familiar y no podemos llamarle a nuestro cuerpo. Y es que es parte de los prejuicios que sin querer innatamente tenemos. pero fíjense, y es como todo, o sea, obviamente yo no voy a hablar de estos temas en este horario porque pues hay niños a lo mejor, ¿no? O niñas Entiendo, que están viendo entiendo. esto. Pero en la intimidad sí lo puedo hacer. Si estuviéramos en un horario adulto y digamos que cuando esté con mi pareja, que sea nuestro horario adulto, ahí sí vamos a hablar como las cosas como son. O sea, también tenemos, fíjense, hay un libro que se llama Los Cinco Amores, ¿no? Digo, Los Cinco Lenguajes del Amor, Ah, del doctor Chapman. Sí, ese libro, cuando lo leí dije, sí, este señor nos habla de los cinco lenguajes del amor públicos, pero también hay los cinco lenguajes del amor en la intimidad. Cuando vayan a mi taller, Hombre, Cinema, Sexualidad de Películas, se los voy a enseñar. Les enseño cómo poner los cinco lenguajes del amor en la cama. Ahí también hay actos de servicio, palabras de aliento, regalos, etcétera, etcétera, ¿no? Los cinco lenguajes. tú puedes, sí puedes, sí Sí, puedes. sí, Vamos, sí, vamos. estuviste Sí se genial, puede, sí ¿no? se puede. No te desanimes. Échale ganas ahí para la otra. Échale Pero ganitas. bueno, ¿cómo hablar? Sí es necesario que hablemos, pero hagámoslo de verdad desde esta perspectiva de para qué, siempre el objetivo. Oh, ya se nos fue el programa, caray. Casi, casi, ya vamos a empezar a Despidiendo cerrar ya el precisamente programa. porque Espérame un poquito, Leti, espérame un poquito. Dice, qué importante es hablar del erotismo, es algo que no se menciona mucho, que es importante porque ahí descubres lo maravilloso que es tu cuerpo. Sugiero hablen de este tema en particular. A ver, a ver. Es algo que no se menciona mucho. Qué importante es hablar del erotismo. Bueno, estuvimos hablando de eso. Y qué importante porque ahí se descubre lo maravilloso que es tu cuerpo. Sugiero hablen de este tema en particular. Cuando conoces tu cuerpo y lo exploras, ¿qué les parece conocer el cuerpo y explorarlo, no? Y hay una mejor conexión, pides y das, o das y pides, ¿no? Entonces, programa, ¿cómo me divertí? De es que, verdad, a ver, me vamos divertí. a ir aquí precisamente cerrando, ¿no? Porque ya Cerremos. vimos bastante. Entonces, precisamente esta parte que decíamos de hablar, ¿no? De la comunicación, porque emocionalmente seguimos asociando el placer con culpa, juicio y miedo, hablando precisamente de mitos y prejuicios, ¿no? Y cuando no hay libertad emocional también se bloquea la comunicación. Entonces, la comunicación también es intimidad. No se nos olvide. Y muchas veces el deseo mejora cuando dejamos de asumir y expresar y empezamos a expresar lo que sentimos, ¿no? Y obviamente no podemos dejar fuera los prejuicios porque decíamos que existen alrededor de estos temas y precisamente nos frenan, ¿no? Hablaba César de la culpa, del miedo al juicio, de la vergüenza, ¿no? Entonces, y que hablábamos en otros programas también de la edad y la sexualidad y que tenemos que romper pues con estas creencias limitantes y que a últimas son parte de estos prejuicios que nos ayudan de alguna manera, más bien que no nos ayudan a conocernos y a crecer, ¿no? Nos enseñaron a controlar el deseo, pero no a entenderlo. Entonces, esto también afecta en la desconexión con nosotros mismos y obviamente con nuestra pareja. Y pues bueno, ya vamos a cerrar aquí. Entonces, hoy entendimos que las zonas erógenas y eróticas no solamente están en el cuerpo, también están en la mente, en las emociones y en la forma en que conectamos con alguien. Así que, César, ¿con qué reflexión te gustaría cerrar el programa? Pues mira, yo lo dejo con esta reflexión y una pregunta, y es el deseo, a ver, el deseo no nace únicamente de una caricia, nace de sentirse visto, de sentirse importante, de sentirse emocionalmente alcanzado. Y cuando coinciden, cuando el cuerpo y la emoción se encuentran, ocurre algo distinto. La intimidad deja de sentirse mecánica y se vuelve viva nuevamente.
Y mi pregunta aquí para todos ustedes es, ¿conoces realmente el cuerpo de tu pareja o solo conoces la rutina? Eso. Alex, ¿con qué te quedas hoy? En Con definitiva el es, perro. aprendamos a hablar el lenguaje del amor, del deseo, del erotismo y del placer. Aprendamos ese lenguaje que a veces nos sale distorsionado, que no hemos aprendido a hablarlo. Es importante aprender a hablar ese idioma que nos cambiaría la vida y de verdad creo que tendremos una vida más plena. Andaremos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y también regalaríamos muchas sonrisas. Bueno, una sonrisa a la misma persona, no muchas sonrisas. Yo dije, caramba, voy repartiendo sonrisas, ya me sentía Patch Adams. Ay, Mira, perdón, mira. me emocioné. ¿Ya? Vengo. Bueno, Vengo a repartir sonrisas. a repartir sonrisas. Quédense con eso, chicos. Entonces, fíjense, ya, dejando, sosiégate. Leticia, acaba el programa, por favor. Hoy entendimos entonces que el deseo no solamente se toca, también se siente, se piensa y se construye. Y quizá el verdadero descubrimiento no sea aprender a estimular el cuerpo, sino aprender a conectar emocionalmente con nosotros mismos y con alguien más. Porque al final el deseo empieza mucho antes del contacto. Así que quédense con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa del Ojo de la Cerradura, el programa donde hablamos lo que otros callan. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a todos. Espero que hayan hecho sus anotaciones y hagan su tarea, por favor. El mapa del cuerpo. Y luego lo revisamos. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye, bye. Gracias, chicos. Bye, 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 bye. Bye.